Gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más de Réplica, este programa de análisis sobre los temas de actualidad. Hoy vamos a tratar el tema de jueces, reforma eléctrica y elecciones. Creo que ya en el panorama nacional y en el panorama estatal están ya dándose algunas situaciones muy interesantes. Yo quisiera que Pepe Enríquez, buenos días, y Fernando Sandoval, bienvenidos. Gracias. Sí. Yo creo que es interesante recordar que la figura del amparo se inventa en México, y se inventa en México con el propósito de proteger al ciudadano común y corriente de los actos de autoritarismo, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, de los poderes ejecutivos. Por ejemplo, un gobierno no se puede amparar. Para esos casos existe lo que es las inconstitucionalidades, ¿no? Que generalmente resuelve la Corte. Pero lo que es impresionante es que esa figura estaba en el ámbito político, estaba ahí guardada, por decirlo de alguna manera, y generalmente todos los conflictos políticos se resolvían vía los acuerdos o las presiones y lo que todos conocíamos frecuentemente como el renunciar por motivos de salud, ¿no? Ahora ya recientemente hemos visto cómo se ha judicializado mucho la política en México, y cómo ya la autoridad no está pudiendo ejercer su autoritarismo sin que haya una reacción judicializada por parte de la ciudadanía, o inclusive de los políticos en su rol de ciudadanos, ¿no? Sí, se están viviendo momentos muy interesantes, Fernando. Sí, a mí me parece que, y en ese contexto que señalaba Martín y que inicia bien Pepe Enríquez, pues sí llama la atención que no sé cuánto le llevaría al presidente preparar su iniciativa de reforma ley eléctrica, pero llama la atención también cómo en poco más de una semana los jueces decidieron pues prácticamente anularla. Pero yo lo que veo de fondo es que este asunto de jueces y reforma eléctrica no se puede ver de manera aislada, sino que forma parte de un debate nacional que se está viendo pues casi día a día, ¿no? Sobre un tema u otro, y que lanza a las partes en controversia a argumentar y a posicionarse. Y para mí eso pues suena preocupante, porque de alguna manera en este gran debate, con sus respectivos argumentos, que los vemos desde las 6 de la mañana en la mañanera, y luego los vemos en las redes sociales, en la prensa, pues implica lo que en ciencia política se llama tomar partido, y que en ciencia política se denomina el nosotros y el ellos. En ciencia política el nosotros viene siendo aquel que sufre la problemática, y el ellos quien es culpable de esa problemática. Entonces la gran pregunta es, para un ciudadano común, para una persona, todos los que me rodean y yo mismo, es decir, ¿dónde me ubico en el nosotros y en el ellos? Y esto tiene que ver con las argumentaciones que se están dando y con las percepciones que uno reciba de este enorme debate. Porque si yo percibo que la problemática es la que dice la Cuarta Transformación, la de la moralización, la del enfrentamiento contra la corrupción, el acabose de esa minoría rapaz que así le denominan, que se ha venido enriqueciendo con el trabajo de miles y miles de gentes y ciertas transacciones y tranzas de convenios y contratos entre iniciativa privada, local y extranjera. Canijo, pues yo diría, ahí está la problemática. Pero por otro lado, y ahí está el argumento de Pepe Enríquez, bueno, pues la parte que así se le denomina tiene todo el derecho a defenderse y a incluso hasta ampararse. Pero ahí no soluciona, porque el nosotros y el ellos
Pues es complicado porque la gran problemática pues la está recibiendo ahora sí que la parte mayoritaria de la población que está sufriendo los problemas de salud, que está sufriendo los problemas del descenso económico, de una educación que está por los suelos, de una inseguridad que crece y ellos y nosotros pues está ahí en el debate central. Lo dejaría ahí para luego dar oportunidad, ¿verdad? Sí, yo lo que veo es, fíjense cómo el presidente sigue pues conduciendo la agenda pública en el país y es muy claro pues la idea de intervención en las próximas elecciones, ¿no? Creo que está muy claro pues su liderazgo, su capacidad de utilizar a todos los medios mexicanos, informativos del país y las plataformas para posicionar temas que él sube a la agenda, en este caso pues la reforma eléctrica, que es sumamente delicada, ¿no? Estaba viendo un reporte del Banco Mundial ayer en donde ya hablan de una terminología que titularon ellos expropiación indirecta en el tema de la reforma o la propuesta de reforma eléctrica, pero también vemos lo que dice Fernando, ¿no? Cómo puede también encontrarse el justo medio entre el servicio que va a recibir o que recibe ya la población en este país, el problema que tuvimos recientemente de los apagones, el problema de las tarifas, ¿verdad? Que tanto verdaderamente impacta pues en la economía de las familias, ¿no? Que sí, a mí me han llegado algunos informes de familias de manera directa, algunas quejas porque llegan recibos pues que son impagables, ¿no? Y que son verdaderamente pues una mentira absoluta, porque llegan recibos de 1,000, de 2,000, de 5,000 pesos en viviendas de 4 personas, en casas ubicadas en zonas marginadas de la ciudad. Entonces, esa es la realidad. También encontramos los avisos que dieron Oxxo y Bimbo, por ejemplo, ¿no? de lo que aportan anualmente, o sus pagos que hacen anualmente a la Comisión Federal de Electricidad, que son miles de millones de pesos y que pues contribuyen al desarrollo económico de nuestro país. Pero sí, el tema del juez que le da prácticamente para atrás a la propuesta mandada por el titular de Ejecutivo, el juez Gómez Fierro, pues prácticamente deja sin efecto la reforma en materia eléctrica. Y luego la amenaza del presidente en el sentido de que va a promover una reforma constitucional, ¿verdad? Y ahí tenemos ya los ejemplos de las reformas que se dieron en varias materias, ¿no? En la energética, la educativa, la electoral, y que algunos expresidentes pues las llevaron a cabo, ¿no? Como el propio Cárdenas, el expresidente Ávila Camacho, López Mateos y recientemente el licenciado Peña Nieto. Entonces, yo hasta aquí dejo mi participación. Quisiera que José... Sí, hay varios casos de amparos que ya se han otorgado. Está evidentemente el de CFE, pero hace algunos días también se logró un amparo por parte de algunas poblaciones indígenas en lo que es relacionado con el Tren Maya, donde varios tramos se ampararon. Entonces también se está volviendo un tanto de una moda, ¿no? Y también tenemos aquí en lo local también lo propio, ¿no? Los debates judicializados, como los llamaría yo. Está el caso de Joaquín Sotelo, el caso de Villegas, que ese no ha llegado a juicios, pero un magistrado en pleito con el consejero jurídico, ¿no? El caso de Ramírez, que también finalmente logró su amparo y lo tienen que restituir y inclusive pagarle sus salarios caídos, ¿no? Sus sueldos. Y el tema también ahora muy mencionado de los expedientes X, ¿no? El que invade el tema político, en el caso de la candidata, cómo la política se ha judicializado impresionantemente. Y eso puede ser consecuencia de varias cosas, ¿no? Y creo yo que es la transformación para bien, en términos generales, del Poder Judicial, ¿no? Tanto
federal como local, en donde ya las partes ven como una posibilidad real, una legítima defensa, ¿no? Entonces yo aplaudo eso, porque antes realmente no había otra más que negociar con el que tenía el sartén por el mango, ¿no? Y ahora sí vemos cómo pues, los litigios se están dando con mucha fuerza, con muchos trucos y tricuñales quizás, pero finalmente con mucha fundamentación, ¿no? Entonces, saber en qué acaban todos estos juicios y a ver si también en este sentido también las autoridades dejan de ser irónicamente, excesivamente abusivos, ¿no? Porque sí, definitivamente, en el caso concreto de la Comisión Federal de Electricidad, había una irrupción, un abuso contra la Constitución tremendo, ¿no? Y contra inclusive contratos ya acordados. De acuerdo. Sí, yo subrayo, refrendo que el conflicto entre la reforma eléctrica, la posible modificación a la Constitución y los jueces, pues es parte de un debate que toda la vida ha existido, toda la vida. No creo que Cárdenas no haya sido sometido a un debate fuerte por sus opositores, o López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica, la misma nacionalización de la banca que llevó a cabo López Portillo, pues fue sometida a un debate y una controversia terrible, ¿no? Que puso en movimiento a muchos actores políticos, como los empresarios, que emergieron pues con gran fuerza. Pero particularmente en este sexenio de transición, entre un PRI y un PAN que estuvieron gobernando en los últimos sexenios, pues surge Morena y empieza a haber esa controversia un tanto exaltada, catalizada por decisiones, y lo vemos en las cuestiones del feminismo, lo vemos en la cuestión de endeudar al país o no, y en muchas más. Por eso, insisto, no es solamente jueces y reforma eléctrica, y vuelve a poner sobre la mesa del debate o en la mesa de las decisiones personales del grupo dónde ubicarse, en el nosotros, que somos los que sufrimos la injusticia, o en ellos, que son los que la provocan. Y esto tiene que ver, pues, no con solamente dos partes, que es la cuarta T, o por ejemplo en este caso la iniciativa privada, en este caso de la reforma energética y jueces, que quien emerge con mayor fortaleza amparándose y todo eso, que es la iniciativa privada, no solamente son dos actores así enormes, ¿no? Con dos grandes poderes, sino que está todo un conglomerado que está sufriendo las consecuencias de la crisis generalizada por la que vivimos. Todo lo que tendríamos que hacer, y ese es mi caso, pues yo llamaría que esas dos partes presenten sus argumentos de manera ética, cosa que a veces sería difícil, pero si se van a seguir presentando esos argumentos con manipulaciones, con otros datos, con cosas, sí, un poco amparándose en la ley, pero manipulando, pues ese nosotros y ellos se complica, y ese nosotros y ellos tiene que ver con que cada quien tome su posición pensando en el bien del país. Sí, de acuerdo. Y cuando hablamos de elecciones, fíjense cómo ya los partidos ahora sí ya tienen sus candidaturas o sus distritos con rostros, ¿no? O sea, ya sabemos quiénes van a ser los candidatos que van a competir en las gobernaturas y en las diputaciones federales, y a partir de ahí es donde empieza, pues, ahora sí una medición ya más precisa, porque yo creo que el gran debate, pues, va a seguir siendo, como siempre lo ha sido, o en la mayoría de los casos en la historia de México, en la Cámara de Diputados, ¿no? Y luego la Cámara de Senadores. Entonces ahí sabemos, pues, la importancia que tiene esta campaña electoral, este proceso electoral, en donde esos 300 distritos uninominales en el país, pues, van a ser definitorios para este tipo de temas, ¿no? Como el tema de la reforma a la ley eléctrica. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes, Martín, Pepe y equipo. Gracias, nos vemos.